Buenos días, niños. Bienvenidos a nuestra clase de Ciencia y Tecnología. Vamos entonces a seguir en nuestro tema del día de hoy. Seguimos conociendo un poco más sobre las plantas. Vamos el día de hoy a recordar un poco nuestra clase pasada y avanzar en la utilidad de las partes de la planta. Muy bien. Por favor, siéntate en un lugar correcto y listo para escuchar tu clase. Bienvenido a tu clase de Ciencia y Tecnología. Vamos entonces, chicos, a mirar las partes de la planta y su importancia. Bien, recordamos entonces las plantas, sus partes. Ya todos ustedes conocen cuáles son esas partes, ¿verdad? Las partes de la planta son, pues, la raíz, el tallo, las hojas, las flores y los frutos. El día de hoy vamos a ver cuál es la importancia de cada una de ellas. Ya en la clase pasada hemos visto la importancia de la raíz. Vamos a recordar y vamos a avanzar un poco más sobre la importancia de cada una de estas partes. Muy bien. Vamos entonces, recordemos qué son las plantas. Las plantas hemos dicho que son seres vivos porque nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren. A este proceso se llama el ciclo de vida de las plantas. No olvides, cada ser vivo tiene, ¿qué cosa? Un ciclo de vida. Es verdad. Todo ser vivo tiene un inicio y tiene un fin. Luego, hemos visto pues las partes de la planta y ellas son la raíz, el tallo, las hojas, las flores y frutos. ¿Qué es la raíz? Hemos dicho que la raíz es la parte de la planta que crece. ¿Dónde crece, mi querido niño? Exactamente, bajo la tierra. ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus funciones de la raíz? Ya lo sabes, porque lo hicimos en la clase pasada. Solamente estamos recordando esta parte. ¿Cuáles son sus funciones? Así es, muy bien. Sirve de soporte a la planta y también para buscar alimento, es decir, para absorber los nutrientes y las sales minerales del suelo. Muy bien, sigamos entonces. ¿Cuál es la utilidad de la raíz? La raíz sirve de alimento, por ejemplo, la remolacha. Nosotros a la remolacha la conocemos como betarraga. La zanahoria, la yuca, hemos dicho el camote, la papa, que nos sirven de alimento. ¿Por qué? Porque en la raíz estas plantas almacenan gran cantidad de alimento que hacen pues que estas raíces se hagan más grandes y nos sirvan de alimento. También el rabanito, ¿no es cierto? Muy bien. Algunas raíces, mis queridos niños, también son medicinales. Por ejemplo, como el jengibre. Nosotros lo conocemos generalmente como el quión. Ahora que estamos en una etapa de bastante frío, hay que consumir quión. En tecito, en la sopita caliente, ahora hay que tomar bebidas calientes, sopitas calientes, y ahí se puede utilizar el jengibre o quión. Otras también son utilizadas para la industria, como la cúrcuma, ¿no? Nosotros lo conocemos como el palillo. La cúrcuma también, entonces muchos lo utilizan también como una medicina, pero generalmente es utilizado en la industria para hacer el palillo, que lo utilizamos para dar color al caucao, al arroz, a la jardinera, y tú pregúntale a mamita para qué más usa el palillo. Muy bien,
Seguimos, mis queridos niños. Ahora vamos a ver el tallo. Es otra parte de la planta muy importante. Crece, miren ustedes, encima del suelo. Ya crece encima del suelo. ¿Y cuál es su función? Lo estamos viendo aquí en la figura. ¿Sirve para qué? Para sostener, sujetar a las hojas y los órganos reproductores como las flores. También sostiene ¿a quién? A los frutos, ¿verdad? A las hojas, a las flores, a los frutos. ¿Cuál es su función? Otra de sus funciones es transportar el agua y las sales minerales desde la raíz hasta las hojas. Por ejemplo, aquí vemos la raíz. La raíz absorbe y luego lo distribuye hacia las hojas, hacia las flores y el fruto a través del tallo. Muy bien. ¿Cuál es la utilidad del tallo? El tallo, muchos de ellos también lo utilizamos para alimentarnos, como por ejemplo la cebolla y el espárrago. La cebolla es un tallo, ¿no? Y luego también el espárrago. Aquí en nuestro valle tenemos bastante espárrago y tenemos que aprovechar de consumirlo. ¿Por qué? Porque es un tallo muy nutritivo. ¿Ya? Entonces, acá muchas familias en Guarmey no lo tienen dentro de su dieta diaria, pero tenemos que acostumbrarnos, mis queridos niños, a consumir lo que nuestro lugar, nuestra ciudad produce. Algunos de estos tallos también, mis queridos niños, son medicinales, como por ejemplo la quinoa, la canela. La quinoa tiene dos funciones, una que es nutritiva, es muy nutritiva y también es medicinal, ¿ya? Otros también de los tallos se utilizan en la industria, como por ejemplo la caña de azúcar. De la caña de azúcar, ¿qué cosas se hace? Se fabrica el papel, el azúcar y etcétera, etcétera. Es un trabajo que te voy a dejar para que tú averigües y lo vamos a ahondar más cuando estudiemos lo que se llama las plantas industriales. De los árboles también se saca madera. ¿Para qué? Para hacer muebles, ¿no es cierto? Entonces te das cuenta cuán importante es el tallo. Sigamos, mis queridos niños. Las hojas. ¿Qué son las hojas? Las hojas son los órganos vegetales que sirven a la planta para respirar. Así como nosotros tenemos, ¿qué cosa que nos sirve para respirar? Exacto, los pulmones, mis queridos niños. Igual, las hojas son los pulmones de las plantas. ¿Que nacen dónde? En el tallo y son generalmente de color verde. ¿Por qué? Les dije en clase pasada, por la clorofila. ¿Cuáles son sus funciones de las hojas? Miren, acá tenemos las hojitas. Las funciones, como les dije, son los pulmones de las plantas, pues a través de las hojitas, las plantas realizan la respiración. También el otro proceso es la transpiración. ¿Qué es la transpiración? Esta función se realiza de forma de pequeñas gotitas que aparecen en la superficie de las hojas. Ustedes, queridos niños, si tienen algún árbol o cuando vayan a la chacra, observen temprano en la mañanita, vayan y observen a la planta. Y se van a dar cuenta que en las hojitas hay gotitas de agua, pequeñas gotitas, que nosotros conocemos como el rocío. A ese proceso se llama el proceso de la transpiración. ¿Ya? Muy bien. Ahora, veamos cuál es la utilidad de las hojas. Las hojas nos sirven también para alimentarnos.
¿ya? Sirven al ser humano para su alimentación. Por ejemplo, la lechuga, la selga, la espinaca, el repollo y otras más. Averigua con mamita qué otras más, qué otras hojas más nos sirven de alimento. Y vas a ver, te vas a quedar sorprendido de la cantidad de hojas que nos alimentan. También hay hojas medicinales, ¿no? Que se usan para combatir enfermedades. En especial ahora que estamos, por ejemplo, en una época de invierno, ¿no? Donde hay bastante gripe, resfríos, etcétera, y también lo usan aquellas personas que están con el COVID, ¿ya? Con el COVID-19 para tomar estas agüitas calientes. Por ejemplo, el eucalipto, la malva, la borraja, la manzanilla, anís, el orégano, etcétera, ¿ya? Muy bien. Las industriales también se usan para la elaboración de, por ejemplo, como el tabaco, la hoja de la coca también, ¿no? Se utiliza para hacer mates, se usa entonces para la industria muchas de estas hojas. Vamos a seguir, mis queridos niños. Las flores. Las flores, aparte de adornar, nos sirven para adornar nuestras casitas y le dan bastante vistos, se ven mejor así, digamos, muy vistosas las plantas por las flores. Aparte de eso, son los órganos que sirven para la reproducción de las plantas. Las flores son las partes más vistosas de las plantas. La flor ha venido a ser entre nosotros como un símbolo de cariño y gratitud. Por ejemplo, el Día de la Madre, ¿qué hacemos? Llevamos flores a mamá, ¿sí? Siempre le regalamos una rosa a mamá. Seguramente muchos en casita han visto cuando hay un cumpleaños de mamá, papá trae pues flores para mamá, ¿verdad? Sí, las flores entonces también son un símbolo de ¿qué? De cariño, de amistad. Sigamos, mis queridos niños. También vamos a ver la utilidad de las flores. Las plantas nos sirven de adorno, por ejemplo, para embellecer nuestras plazas, nuestros parques y jardines, pero también nos alimentamos de muchas flores. Por ejemplo, el brócoli es una flor, la coliflor, ¿no? Son flores que también nos sirven de alimento. Muy bien. Es hora de ver los frutos. ¿Qué son los frutos? Los frutos es el ovario fecundado y maduro, es decir, de la flor, muchas de ellas, nacen los frutos. Es decir, los frutos es cuando ya se realizó la fecundación, es decir, la reproducción, ¿no es cierto?, del óvulo. Esta se transforma en semilla y el ovario empieza a crecer rápidamente para transformarse en fruto. Vamos a ver utilidad del fruto. Son muy útiles, pues contienen sustancias azucaradas que refrescan y alimentan. Ejemplo, el tomate, la naranja, el mango, la lechosa. También frutos secos, por ejemplo, el trigo, el arroz, la caraota, el frijol, el maíz, las lentejas, ¿no? Son frutos de los cuales nos alimentamos. ¿Se dan cuenta, mis queridos niños, cuán importante son las plantas y cuánto, ¿no? Son útiles, no solo para la alimentación de las personas, sino también de los animales? Y a través de toda la clase, nos damos cuenta que cada parte de la planta son útiles, ¿no? Tanto para la industria como para nuestra alimentación.
Muy bien, mi querido niño. Entonces, gracias por tu atención. De esta forma, hemos terminado todo lo que es concerniente a la planta y sus partes. Me despido con un fuerte abrazo. Recuerda mucho, tenemos un amigo en quien tenemos que confiar. Nuestro primer pensamiento tiene que ser Él, Jesús. Y nuestro último pensamiento también tiene que ser Jesús. No olvides que Jesús nos ama y siempre nos cuida y nos protege. Y si nosotros le hablamos, Él nos escucha. Porque ¿saben qué dice? Él dice en su palabra, pídeme y yo te daré. Muy bien, los quiero mucho, un abrazo grande. Bye bye, nos vemos en la próxima clase. No olvides de hacer tu tarea y de enviarme las evidencias. Nos vemos.